Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y comunicación en el quinto año básico. La guía que trabajaremos en esta semana será características del poema y nuestro objetivo será analizar aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su comprensión, explicando cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentimientos, sugiere estados de ánimo y crea imágenes en el lector, identificando personificaciones y comparaciones, y también explicando su significado dentro del poema, distinguiendo elementos formales de la poesía, la rima asonante y consonante, y también el verso y la estrofa. El contenido entonces será elementos del poema y las habilidades identificar y explicar. También podemos observar el código Classroom, el correo electrónico del profesor y los días en los cuales el profesor revisará tus actividades y el material que adjuntes a la plataforma. Recordar que es imprescindible que veas el video de cada una de las clases en la plataforma para que puedas desarrollar la actividad de mejor manera. Luego que desarrolles y completes la actividad, debes subirla a la carpeta de tareas de características y elementos del poema en clase. Para comenzar nuestra clase debes prepararte. ¿Y cómo me preparo para aprender? Debo encontrar y buscar un lugar cómodo dentro de mi hogar para poder desarrollar las actividades, sin ningún distractor, televisión o algún dispositivo el cual me pueda distraer. Mantener silencio a la hora de observar el video y escuchar las instrucciones y poner mucha atención a la hora de desarrollarlas. Concentrarte muy bien para que puedas desarrollar las actividades de mejor forma y obviamente entenderlas mucho mejor. Desarrollo de la clase. Conocerás el contenido de la clase para luego desarrollar la actividad. Entonces, nos centraremos en el contenido de la clase. Desde la antigüedad la poesía se ha distinguido por el uso singular que hace el lenguaje, ya que el poeta utiliza diferentes recursos para dar valor artístico a su creación. Por esta razón, en la poesía cobra importancia el ritmo, la rima, las figuras literarias y los juegos de palabras. Entonces, recordar que a mí me gusta mucho ir subrayando los conceptos básicos de mi lectura. Entonces, dentro de este párrafo yo puedo identificar que la importancia o lo más relevante dentro de un poema es el ritmo, rima, figuras literarias y juegos de palabras. Tradicionalmente, las composiciones poéticas se agrupan en el género lírico. Eso es muy importante, lo subrayo. En que predomina la expresión de sentimientos o emociones. Eso lo deben tener muy claro a la hora de leer un poema. Poder conocer los sentimientos o emociones que quiere entregar el poeta por medio de la palabra, esta sea oral o escrita. En la poesía predomina la función expresiva del lenguaje, dado que la intención comunicativa del emisor es expresar sus sentimientos y emoción, es para que sean interpretados por el receptor. Entonces, el emisor aquí viene siendo el poeta, ¿cierto? El emisor. Y el receptor es quien lee o escucha. Es quien tiene que interpretar lo que el emisor o poeta quiere entregar. Elementos de la poesía. Aquí nosotros encontramos el verso, la estrofa y la rima. Un poema es un texto literario que generalmente tiene musicalidad en las palabras. ¿A qué se refiere con musicalidad? Se refiere a una rima, que es una similitud sonora, y metro, que son los números de sílaba de sus versos. Los versos son cada una de las líneas que lo componen, y eso nosotros ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero igual me gustaría subrayarlo para que lo conozcan. Entonces, los versos son cada una de las líneas que lo componen, y las estrofas son los grupos de versos
separados por un espacio o sangría. El ritmo o musicalidad, ¿cierto?, del poema está dado por una rima que utiliza. Entonces el ritmo, ¿cierto?, es una musicalidad. El número de sílabas de los versos y por la reiteración intencionada de los sonidos semejantes a lo largo de estos. Y ahí nosotros nos encontramos con la aliteración. Entonces, como bien dice acá, la reiteración intencionada de sonidos semejantes. La rima es una semejanza de sonidos en las últimas palabras de dos o más versos, a partir de la última vocal acentuada. ¿Se recuerdan que nosotros vimos o recordamos lo que era la rima consonante y asonante? Cuando esta similitud es solo de vocales, que solo tienen en común las vocales, aquí voy a poner solo vocales, se denomina rima asonante. Por ejemplo, casa, cama. Mientras que cuando todos los sonidos son iguales desde la última vocal acentuada, se le llama rima consonante. Y ahí nosotros encontramos altivos, olivos. Cuando en un poema los versos no riman de una forma determinada, como por ejemplo rima sonante o consonante, nosotros decimos que son versos libres, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podemos observar un poema, ¿cierto? Muy cortito. Y nosotros podemos identificar acá la estrofa. Excelente. También identificamos algunas rimas. Leámoslos. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿a quién levantó los olivos? Entonces nos damos cuenta, ¿cierto?, que tenemos rimas. ¿Qué tipo de rima predomina acá? Altivo, olivo, rima asonante o rima consonante. Rima consonántica, muy bien. Y también encontramos los versos, que son las líneas de este poema que se encuentran en una estrofa. Ahora vamos a la actividad. Lee atentamente y luego responde las preguntas. Debemos leer este poema y responder. ¿Qué sensaciones te provoca esa reiteración al leer el poema? Recuerda que la reiteración, vamos al contenido, debemos encontrar que la reiteración son sonidos semejantes intencionados. Entonces debemos leer y encontrar si hay esos sonidos semejantes reiterados. ¿Qué te provoca cuando tú lo lees? Da un ejemplo del poema donde se ocupe la aliteración. Recuerda que la reiteración es el sonido reiterado, sonido semejante reiterado, ¿ya? Y a eso también se le llama aliteración. Entonces, en la primera pregunta, a ti te dan a conocer que a través de la lectura tú puedas describir qué sensación te provoca esa reiteración de sonidos. Y en la número 2 te pide que des ejemplos de el mismo poema, ¿ya? Vamos a la 3. Completa la tabla con la información solicitada del poema. Muy fácil. ¿Cuántos versos forman el poema? Recuerda, versos. ¿Qué son los versos? Los versos son las líneas, ¿cierto? Muy bien. Luego dice, ¿cuántas estrofas? Recuerda que las estrofas son un conjunto de versos. ¿Qué rima utiliza?
Recuerda que nosotros vimos la rima consonante y la asonante. Recuerda que la asonante es la que solo hay una similitud en vocales y la rima consonante es una similitud en sonidos en la última vocal acentuada, perdón, en la última sílaba de la vocal acentuada. Entonces, el asonante, solo vocales, y el consonántico o la consonante es cuando la última sílaba, ¿cierto?, tienen igual sonido. Por ejemplo, altivos, vos, olivos, vos. ¿Ya? La última sílaba. Un ejemplo de la rima usada. Entonces, del mismo poema, tú buscas en donde hay un ejemplo de la rima asonante o consonante, dependiendo de cuál se haya utilizado. Luego hay otro poema que se llama El Nido y debes completar la tabla. ¿Quién es el autor del poema? Debemos buscarlo, ¿cierto? Dentro de este poema es muy fácil de encontrarlo. Casi siempre se ubica en las esquinas, laterales, superiores o inferiores del poema. ¿Cuál es el objeto lírico? El objeto lírico es de quién se habla, de qué se habla, de qué se está mencionando, ¿ya? ¿Cuál es el motivo lírico? Entonces, el objeto lírico es de quién se habla, el cual puede ser un objeto, una cosa, ¿cierto? Una persona, un animal. Y el motivo lírico es el sentimiento o la emoción que el poeta quiere expresar en el poema. El poema debes leer el poema y distinguir si encontramos rima consonante, o sea, una rima solo de vocales, perdón, consonante de la última sílaba, ¿cierto? Y asonante solo de vocales. ¿Por qué? Y explica con ejemplos. Aquí debes explicar por qué se dio una rima consonante o por qué se dio una rima asonante. Y puedas explicarla con ejemplos extraídos del mismo poema. ¿Qué características del hablante lírico se puede inferir en el poema? El hablante lírico hace referencia a quien expresa el sentimiento, ¿ya? No se centra ni en el poeta ni en el narrador, sino a quien hace referencia a través de lo que se quiere expresar, ¿ya? ¿Qué quiere expresar? ¿Ama al cielo o ama la naturaleza? Y expliques por qué, ¿ya? Recuerden que el poema quiere expresar emociones o sentimientos. Entonces, nosotros para poder identificar lo que quiere expresar, debemos introducirnos en el sentimiento o emoción que el poeta quiere plasmar en el poema. Es un poco difícil, sí, pero se puede lograr. ¿A través de qué? A través de la lectura y que te conectes con lo emocional, con lo sentimental, para que puedas comprender de mejor forma los poemas que tú vas a leer a continuación. Espero, niños, hayan podido comprender la actividad que deben desarrollar durante esta clase, el lenguaje y comunicación en el 5º año básico. Recuerda que puedes hacer todas tus preguntas o dudas a mi correo electrónico o también en el WhatsApp del grupo de estudiantes, en donde trataré de darle respuestas a tus interrogantes. Nos vemos una próxima clase de lenguaje y comunicación en el 5º año básico.